Bienvenidas y bienvenidos al canal de YouTube CómoAprenderMás.com. En este tutorial se explicarán los hidróxidos o bases. Para ello se dará el concepto, luego cómo se pueden estructurar las fórmulas y algunos ejemplos. Los hidróxidos o bases son compuestos inorgánicos ternarios constituidos por la combinación de un metal con oxígeno e hidrógeno. Su fórmula general sería MOH. Estos compuestos se denominan ternarios por estar formados por tres elementos: metal, oxígeno e hidrógeno, en donde el metal trabaja con número de oxidación positivo, tendencia a ceder electrones, lo mismo que el hidrógeno, y el oxígeno es el átomo que tiene la tendencia a recibir los electrones, o por eso tiene número de oxidación negativo. El grupo OH de los hidróxidos o bases recibe el nombre de hidroxilo o hidróxido. En este enlace aparece el tutorial sobre los compuestos inorgánicos. Los hidróxidos o bases, como se ha manifestado, están constituidos por metal, oxígeno e hidrógeno. Exactamente, el oxígeno trabaja con número de oxidación -2, el hidrógeno con número de oxidación +1 y el metal con número de oxidación +1. Se debe tener en cuenta que en los hidróxidos o bases el grupo OH siempre recibirá un electrón por parte del metal. Analicemos en este momento el balance en los números de oxidación del grupo OH. El oxígeno con -2 y el hidrógeno con +1, esta suma algebraica dará -1. Está indicando que el grupo OH tiene una carga negativa. Por eso se ubica este signo menos en la parte superior. El grupo OH, al quedar cargado negativamente, recibe el nombre de ion. Un ion es un átomo o grupo que tiene una carga neta positiva o negativa. Se llama catión cuando su carga neta es positiva, porque pierde electrones. Por ejemplo, aquí tenemos el ion potasio con una carga positiva. Está indicando que el potasio ha perdido un electrón. En consecuencia, tendrá en su núcleo 16 cargas positivas o protones y en la periferia del átomo 18 cargas negativas o electrones. Pero cuando un átomo o grupo gana electrones, queda cargado negativamente y recibe el nombre de anión. Por ejemplo, en el caso del ion azufre 2 menos, aquí aparece el azufre con dos cargas negativas, ion anión. Indica que tiene 16 protones en su núcleo y en su periferia un total de 18 electrones. En este enlace aparece el tutorial sobre iones. Regresando al grupo OH-, al tener una carga negativa, reciben el nombre de ion hidroxilo o hidróxido. Por tener carga negativa, también se le puede llamar anión hidroxilo o hidróxido. Para deducir las fórmulas de los hidróxidos o bases, se tiene en cuenta que el ion o anión OH- está siempre en capacidad de recibir un electrón por parte de los átomos de los metales. Los metales, al formar hidróxidos o bases, pueden trabajar con valencia o número de oxidación +1, +2, +3 y +4. Cuando trabajan con número de oxidación +1, la combinación será de un átomo del metal con un grupo OH, que se puede representar en esta forma. Y sus números de oxidación serán el del oxígeno -2, tendencia a recibir 2 electrones, el hidrógeno
más 1, tendencia a ceder un electrón, y el metal con número de oxidación más 1, tendencia a ceder un electrón. El balance total entre los números de oxidación será más 1 más 2, se ceden 2 electrones, y menos 2, tendencia a recibir 2 electrones. Menos 2 más 2 igual a 0. Cuando el metal tiene número de oxidación más 2, el átomo de metal se combina con dos grupos OH. Se puede representar la fórmula como un átomo del metal combinado con dos grupos OH. Los números de oxidación por átomos serán el de menos 2 para el oxígeno, más 1 para un átomo de hidrógeno, y más 2 el número de oxidación del metal. El número de oxidación total de esta fórmula será más 2 hidrógenos por más 1, en total más 2. 2 por menos 2 será igual a menos 4 para los dos oxígenos. Y un átomo del metal multiplicado por 2 da más 2. El balance en los números de oxidación totales sería más 2 y más 2 más 4. 4 electrones cedidos y 4 electrones recibidos. Cuando el metal trabaja con número de oxidación más 3, se combina con 3 grupos OH, quedando la fórmula como un átomo del metal y 3 grupos OH. Los números de oxidación por átomo: oxígeno menos 2, hidrógeno más 1 y el metal más 3. Los números de oxidación total serán 3 por más 1, más 3 para hidrógeno, 3 por menos 2, menos 6 para el oxígeno, y un átomo del metal por 3 da más 3. El balance en los números de oxidación serán más 3 y más 3 más 6, menos 6, 0. 6 electrones cedidos y 6 electrones recibidos. Cuando el metal trabaja con número de oxidación más 4, el metal se combina con 4 grupos OH. La fórmula se puede representar como MOH 4 veces. El número de oxidación por átomo será menos 2 para el oxígeno, más 1 para el hidrógeno y más 4 para el metal. Y los números de oxidación totales serían 4 por más 1, más 4 para los hidrógenos. 4 por menos 2, menos 8 para los 4 oxígenos. Y un átomo del metal por más 4 igual a más 4. El balance total en los números de oxidación son más 4 y más 4 más 8, menos 8, 0. Un total de 8 electrones cedidos por 8 electrones recibidos. Veamos estos ejemplos. El calcio es un metal del grupo 2 y trabaja con valencia 2 o número de oxidación 2. Por tal razón, la fórmula será un átomo de calcio con 2 grupos OH. Los números de oxidación por átomo serán menos 2 más 1 y más 2 para el calcio. Y los números de oxidación total serían 2 por más 1 igual a más 2 para los hidrógenos. 2 por menos 2 da menos 4 para los oxígenos. Y un átomo de calcio multiplicado por más 2 da más 2 para el calcio. El balance en los números de oxidación: más 2 y más 2 más 4, menos 4, 0. El hidróxido de calcio es utilizado en odontología para la fabricación de las coronas dentales. El potasio es un metal del grupo 1. Por tal motivo, tiene valencia o número de oxidación más 1. Su fórmula será de un átomo de potasio con un grupo OH.
Los números de oxidación serán -2 para el oxígeno, +1 para el hidrógeno y +1 para el potasio. El hidróxido de potasio es utilizado para la fabricación de fertilizantes, de jabones y detergentes. El aluminio, metal que pertenece al grupo 13, tiene valencia 3 o número de oxidación +3. En consecuencia, su fórmula es de un átomo de aluminio con 3 grupos OH. Los números de oxidación por átomo serán -2 para el oxígeno, +1 para el hidrógeno y +3 para el aluminio. En total, 3 por +1 +3 para el hidrógeno, 3 por -2 genera el -6 para el oxígeno y un átomo de aluminio multiplicado por 3 +3 para el aluminio, +3 y +3 +6, -6, 0. En esta fórmula se tienen un total de 3 más 3, 6 electrones cedidos y 6 electrones recibidos. El hidróxido de aluminio es utilizado en la elaboración de medicamentos para combatir la acidez y gastritis en los seres humanos. El plomo es metal del grupo 14 y su valencia 4 origina un hidróxido constituido por un átomo de plomo y 4 grupos OH. Los números de oxidación por átomo serán -2 para el oxígeno, +1 para el hidrógeno y +4 para el plomo. Y los números de oxidación total resultan de 4 por +1 +4 para el hidrógeno, 4 por -2 -8 para el oxígeno, 4 más 4 más 8, -8, 0. El hidróxido de plomo es utilizado en la recubierta de cables que son empleados para la conexión de teléfonos, televisores, internet y electricidad. Los estamos invitando a que continúen visitando en YouTube el canal Cómo Aprender Más. Hasta un próximo tutorial.